Yo creo que no ha habido un cambio muy significativo hasta ahora, es demasiado pronto para ver lo que ha ocurrido. Lo que sí que tenemos dos niveles, un nivel en aquellas restricciones que evidentemente nos vienen impuestas y que no podemos hacer, pues no puedes viajar, no puedes tener ciertas actividades de ocio, y luego por otro, lo que sí que ha hecho algunas dinámicas de fondo que ya estaban funcionando, como la digitalización, el teletrabajo, la telemedicina, la compra online, todo eso básicamente lo ha acelerado. Mi impresión es que si las vacunas funcionan, como tiene pinta de que están funcionando, probablemente estamos exagerando el impacto que esto va a tener si lo viéramos con una perspectiva de largo plazo. En caso contrario, sí que podría haber algún cambio significativo. Yo creo que sí que ha habido algún cambio importante en este año ya de pandemia, y ha sido pues los hábitos, ¿no? En el tema de los hábitos, como bien dices, pues ha habido sobre todo las restricciones impuestas, pues evidentemente todo el mundo las está intentando acatar, pero en lo que son hábitos de consumo principalmente y todo el uso de las tecnologías, evidentemente nos ha hecho un cambio muy importante. De hecho, el teletrabajo, que era algo con muy poca presencia anterior a la pandemia, ahora es un tema que ha cambiado muchos de los hábitos que teníamos en el día a día, desde las comidas fuera de casa, el contacto con los compañeros. Ahora toda esta parte de teletrabajo, lo que también ha hecho de una manera muy importante es el uso de las tecnologías que han venido y se van a quedar. Pues yo creo que la economía y la salud son compatibles, siempre y cuando mantengan las normas y sigan los protocolos que imponen las autoridades médicas. Que se genera mucho debate, y en este último año, con los grandes cambios de dirección que han tomado nuestras autoridades, pues evidentemente ha habido mucha confusión y parece que no pueden convivir. Yo creo que menos en sectores muy determinados, donde evidentemente se generan aglomeraciones. Nosotros llevamos en la fábrica trabajando todo el año de pandemia y hemos mantenido ese equilibrio y no ha habido digamos, un problema entre economía y salud. Evidentemente ha habido que adquirir una serie de hábitos y de intentar que no haya contactos directos ni aglomeraciones, pero yo creo que se puede convivir aplicando medidas adecuadas. Yo creo que evidentemente son compatibles, pero en caso de duda la salud debería estar por encima de la economía. Y el debate no es tanto si economía o salud, sino cómo hemos gestionado o cómo se ha gestionado una disrupción, una pandemia que ocurren de manera cíclica y han ocurrido en la historia y seguirán ocurriendo, con qué eficacia la hemos gestionado, que en Europa la eficacia ha sido muy deficiente, y sobre todo también en qué punto de partida estábamos para prepararnos ante esa contingencia. Igual que una persona ahorra para tener dinero para cuando llueve, pues Europa y sobre todo España estábamos en una posición de tremenda debilidad, muy endeudados, tenemos una economía con muy poco valor añadido, una economía dependiente de algunos sectores como el turismo y algunos otros con muy poca innovación, y eso nos ha impedido paliar efectos que evidentemente tienen que llegar porque son connaturales o consustanciales a una pandemia. Y lo que tendríamos que hacer es aprender la lección y ser conscientes de que la realidad es la que somos un país con no mucha productividad, que no genera mucho valor añadido, y tendríamos que hacer los cambios de fondo suficientes para estar preparado cuando la próxima pandemia venga, que vendrá, poder reaccionar mejor y tener un colchón mayor del que teníamos en esta. La sociedad que va a haber, evidentemente va a haber muchos cambios, y esto se podría ver desde muchos ángulos distintos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad va a haber? Por elegir unos cuantos que yo creo que son los más representativos, yo creo que tendemos hacia un futuro en el que va a haber bastantes disrupciones sociales, va a haber una época de turbulencia porque va a haber bastantes desigualdades, va a haber unos pocos ganadores y muchos perdedores, y va a haber gente muy inquieta, y eso nos va a llevar a que el pueblo va a poner mucha presión en los gobiernos para mantener un determinado nivel de vida. Probablemente esto conlleve no tanta globalización, sino una regionalización, Europa, sudeste asiático, América. Esa regionalización probablemente lo que hará será traer sectores estratégicos y no tan estratégicos para fomentar las capacidades internas de producción y de cadenas de suministro, lo que en principio debería traer mayores trabajos, pero también va a generar ineficiencia
y va a hacer que los productos sean más caros, y yo no descarto que nos estemos acercando hacia una época en el futuro que sea inflacionista. Esto puede tener consecuencias en la economía porque evidentemente las economías que crecen necesitan cierta inflación, pero una inflación más alta de lo aconsejable puede traer también problemas en cuanto a la inversión, etc. Los estados van a tomar más peso, los estados van a tomar cada vez más peso porque se han otorgado la potestad de defendernos en esta situación. Probablemente volvamos o miremos con mejores ojos la teoría monetaria moderna en algunos sectores, y yo creo que va a ser una época complicada. Desde otro ángulo, yo diría que también es reseñable el tema de la biología. Yo creo que el siglo XXI va a ser el tema de la biología y la biotecnología, igual que fueron de la física, la química. Yo creo que va a haber una explosión en eso, y también en lo que llaman el stakeholder capitalism, el capitalismo de los stakeholders, en el que no solamente se tenga en cuenta los accionistas, sino el planeta, la comunidad y determinados temas. Por poner una nota positiva, yo creo que lo que deberíamos tender es aprender de esta situación y tender a valorar el valor de la cooperación. Cooperación, que no quiere decir que no compitas, pero cooperación entre lo público y lo privado, cooperación entre países, cooperación incluso entre empresas, porque al final el sistema en el que vivimos tiene muchos fallos, pero no hemos encontrado ninguno mejor. Entonces necesitamos ese liderazgo político, empresarial, que nos permita vislumbrar un modelo nuevo que deje obsoleto al que tenemos ahora, porque sea mejor. Yo creo que la pandemia lo que nos va a dejar es un mundo más tecnológico, utilizando mucho más las tecnologías de la comunicación para poder, en lo que yo creo que va a ser por lo menos los primeros próximos años, va a haber mucho miedo a las grandes aglomeraciones, a los grandes contactos. El mundo va a cambiar un poco esa forma de ver, la forma de viajar, no va a ser tan fácil ni tan accesible porque evidentemente yo creo que va a haber una subida de precios generalizada y en algunos aspectos como turismo, aviación, por supuesto, porque va a haber que seguir manteniendo unas medidas médicas o sanitarias para seguir evitando los contagios, pero yo principalmente creo que va a ser un mundo más tecnológico y más accesible a través de esa tecnología, ¿no? Y luego en la parte de cómo se va a dividir el mundo, evidentemente se van a generar los bloques, China, Europa, Estados Unidos, Rusia, y los gobiernos van a intentar, después del gran fracaso de habernos llevado toda la fabricación a China, evidentemente habrá muchas cosas que vuelvan y que se intente pues, ser autosuficientes en algunas áreas que en estos momentos hemos visto que no lo éramos y que ha generado muchísimos problemas.